identifique. Porque en África, me pongo por caso, ¿y qué es el problema de África? ¿Cuál es la labor evangelizadora? Es la fraternidad. Institución que está en España hace más de 60 años y que, como su nombre indica, es ayuda a la Iglesia necesitada. Y su finalidad es ayudar a toda la Iglesia en todos esos países en los que sufre necesidad o persecución, países principalmente del tercer mundo y que son numerosos. Entonces, la finalidad de la institución es propiamente pastoral, atiende ese fin de la Iglesia en cuanto a evangelizadora. No atiende a la obra de caridad, sino a la evangelización, que es la base de la construcción de la sociedad. Entre los fines de la institución está la construcción de templos, la rehabilitación también de capillas, el sostenimiento de los sacerdotes, de las religiosas, los conventos de clausura es una prioridad también muy importante, medios de comunicación, material catequético, litúrgico y excepcionalmente emergencias que pudieran salir humanitarias. Entonces, una finalidad evangelizadora. Así como otras muchas instituciones tienen un perfil social, Ayuda a la Iglesia Necesitada es un perfil dirigido a la Iglesia en su labor, como digo bien, de la evangelización. Hoy hemos estado aquí hablando de la situación de la Iglesia en general en el tercer mundo, en los países en los que sufre persecución, que son numerosos, los medios no lo cuentan, países pues como China, Irak, Irán, Vietnam, en el sudeste asiático la gran mayoría de ellos, en África, Nigeria, muy especialmente, Somalia y todos los países de la primavera árabe que están sufriendo una situación incierta, que están pasando de tener un dictador laico a no saben muy bien qué es lo que les vendrá después, pero posiblemente un perfil islamista que ponga en una situación más complicada aún a esas minorías cristianas que viven en estos países como Libia, Túnez, Siria, Irak, de que hablábamos antes. Hoy hemos estado hablando de la situación de la Iglesia en Marruecos. Es una iglesia muy desconocida, son vecinos nuestros, están a 14 kilómetros de España, desde Tánger se ve España muy cerquita, pero cuando entras en profundidad en cómo viven los cristianos en Marruecos, te das cuenta de que es un abismo lo que nos separa. Es una iglesia muy desconocida, a pesar de estar muy cerca, y vive una situación completamente distinta a la que tenemos nosotros hoy aquí en Valladolid. Como me contaba, lo primero que a mí me llamó la atención es que en Marruecos, cristianos, nominalmente, ninguno, cero. Porque si eres marroquí, no puedes ser cristiano. El obispo de Casablanca nos contaba que él lleva 75 años viviendo en Marruecos, nacido en Marruecos, su nacionalidad francesa, porque sus padres son franceses. Si eres cristiano, no podrás ser marroquí. Entonces, 100% de los marroquíes son musulmanes. Incluso la doble, si viajan a España, tendrá nacionalidad española, pero también tendrá la marroquí. Eso nunca la quitarán. Entonces, el que nace en Marruecos no será marroquí si es cristiano, pero cogerá, y si se va de Marruecos, nunca dejará de ser marroquí. Por otra parte, la iglesia es una iglesia minoritaria, se estima que hay en torno a 27.000 católicos, también por supuesto hay hermanos protestantes. En torno a esos hermanos católicos tienen distintos orígenes. Por una parte, la gran mayoría de ellos son subsaharianos que vienen a estudiar a las universidades de Marruecos, que tienen una buena consideración. Cuando no les llegan para ir a una universidad europea, pues se conforman con una universidad marroquí. Países subsaharianos, como le decía. Por otra parte, también hay un nutrido número de inmigrantes ilegales, pues que a los que atiende también las obras de caridad de la Iglesia Católica. Y por otra parte, por lo que son empresarios, personas venidas de los países occidentales que van a pasar una temporada en Marruecos por motivos laborales o de embajadas y que después vuelvan a sus países de origen. Entonces es una iglesia peregrina. Nos decían los obispos de allí que aquí los católicos vienen y se van, están poco tiempo, es de paso. Es una iglesia que tiene comunidades religiosas muy vivas. Les contaba antes que estaban las Hermanas de la Caridad, hay varias comunidades suyas. En cuanto a sacerdotes, son los franciscanos los que están de forma ininterrumpida en Marruecos desde que San Francisco de Asís envió a los primeros misioneros a Marruecos, por cierto 7 franciscanos que perdieron la vida al poco de llegar a Marruecos, y han permanecido los franciscanos ininterrumpidamente desde entonces hasta la fecha. Tienen numerosas misiones y dan soporte pues a esas comunidades católicas que viven en Marruecos hoy, como decía, mayoritariamente subsaharianos. Tenemos comunidades de las Hermanas de la Madre Teresa y después es muy destacar la labor de las Hijas de la Caridad, que una labor callada. En Marruecos está prohibida terminantemente la predicación, o sea, un católico puede vivir su fe, puede
practicarla siempre en privado, nunca de forma pública, y lo que en ningún caso puede es hacer predicación a un marroquí, a un musulmán, a hablar de Dios, a hablar de Cristo. Eso está terminantemente prohibido. Es verdad que la Iglesia de Marruecos goza de una gran libertad para su actuación, para la predicación entre los católicos. También goza de mucha estima en cuanto a la sociedad. Las religiosas son muy valoradas en su labor social. Además, el hombre musulmán es un hombre que valora mucho las personas de oración. Tenemos en Tánger hay carmelitas descalzas, tenemos en Casablanca clarisas. Entonces hay conventos de contemplativas en Tánger, muy valoradas, queridísimas por sus comunidades por ser mujeres que rezan. Y eso, pues para el hombre musulmán, pues es un valor añadido que también nos interpela al hombre cristiano cómo rezamos nosotros hoy, ¿no? El hombre musulmán es un hombre de mucha oración. Por otra parte, la Iglesia se dedica a una labor social, dado que no puede predicar el Evangelio, pues tiene una labor social y quiere hacer llegar el mensaje del Evangelio a través del testimonio. Entonces, como comentaba, la hermana Carmen, una española, hermana de la Caridad, nos contaba con muchísima pasión. Decía, mira, nosotros no podemos predicar, pero es verdad que en España hoy se habla demasiado. Entonces no nos acordamos de lo que nos han dicho, por interesante que fuera. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que el Evangelio hacerlo vida, de forma que hablemos a los demás con nuestro testimonio, con nuestra vida, y hacer presente al Señor con nuestra vida, no con nuestra palabrería. Entonces predicamos con nuestros actos. En esa misión tremenda de la Iglesia, pues está lo que es mejorar las condiciones de vida de la mujer, la promoción de la mujer, para enseñar a leer y escribir, enseñar costura, confitería, le gusta mucho lo que son los dulces, pastelería. Las Semanas de la Caridad tienen una casa preciosa en la que atienden a mujeres, a madres solteras. En Tánger tenemos misiones preciosas también de atención a niños con síndrome de Down, a niños sordos. Entonces, pues esa labor social es tremendamente valorada, que es orientada principalmente al mundo marroquí, porque que es quien cubre esas necesidades, ¿no? Entonces vemos cómo esa Iglesia que no puede hablar, sí habla con el testimonio. Y yo creo que es un resumen muy bueno de esa Iglesia en Marruecos, esa Iglesia Católica en Marruecos, que uno se siente muy orgulloso de ser católico al descubrir cómo allí se vive, pues nos dan una gran lección. Dice, vivamos como creemos, como con ese mensaje evangélico, y no hablemos tanto a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares de las bondades del Señor, sino que lo vivamos en nuestro corazón y que obremos en consecuencia con ello, ¿no? Yo diría que es un poco el resumen que quise hacer de esa luz que nos aporta esta Iglesia Católica en Marruecos, orientada no a la evangelización, sino a una labor social, porque no le queda más remedio. Les voy a contar dos ejemplos también de la hermana Carmen. El año de la fe, yo creo que necesitamos de testigos que vivan la fe de una forma que nos despierte. Vivimos una España cómoda, en la que puedo ir a misa de 12, de 1, de 2, o después voy por la tarde, ¿no? Entonces, cuando uno descubre esa Iglesia que sufre por su fe, esa Iglesia, no estoy hablando en este caso de Marruecos, de donde en Irak te juegas la vida por ir a una celebración eucarística, a una oración, porque la gente sepa, porque como yo me llamo Carlos, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. O en Egipto, oye, soy Carlos, entonces eres cristiano. Y ya rápidamente te han clasificado. Y ellos, a pesar de todo, en el caso concreto Egipto, se ponen aquí en la muñeca una cruz tatuada. Dicen, no, yo me reconozco como cristiano. En el dintel de las puertas los egipcios tienen una cruz y todo el mundo sabe que en esa casa vive un cristiano. Entonces nos da una gran lección de gente que hoy, cerca de nosotros, Egipto está a 2 horas de avión, dan un testimonio claro en un ambiente y un entorno muy complicado, en el que ser cristiano significa tener dificultades para el acceso a la educación, a la sanidad, para encontrar trabajo, y ellos no renuncian a su fe. Entonces, que yo creo que nos estimula en el año de la fe tener esos testigos de hoy, o sea, que no tenemos que irnos a mártires de la época de los romanos, como pensamos que esto los cristianos perseguidos, que nos enseñan una forma de vivir distinta y que nos hacen que cuando vamos a una Eucaristía un domingo digamos, oye, ¿cómo estoy celebrando hoy la misa? Pues estoy seguro que si fuera un cristiano de Irak o de Egipto, la estaría viviendo absolutamente distinta. Absolutamente, porque sé que lo que me juego. Entonces no tendría preocupación de si el sacerdote se enrolla o no en la homilía, porque he venido a celebrar la Eucaristía. Si el niño de la primera fila está siendo muy pesado, si el coro ha cantado mal, es que eso es lo de menos. Vengo a la celebración dominical. Incluso me diré lo mismo
que el sacerdote me hablara en inglés, porque vengo a hacer la Eucaristía, ¿no? Entonces nos ayudan a ver una perspectiva distinta en lo que el domingo es una fiesta. Entonces estas comunidades el domingo después de la celebración sigue la celebración y lo viven que es el día del Señor. Entonces pues no voy a hacerlo mi misa del domingo, pues bueno, cuando haya hecho ya todo lo que tenía que hacer iré a misa, no, es lo central. Entonces nos ayuda ese testimonio cercano y actual a ponernos en cuestión de cómo vivimos nuestra fe hoy en Valladolid, ha puesto para la mayoría de los cristianos cómoda y de bien, ¿no? Y que todavía nos sentimos molestos porque haya sitios en los que nos dicen, tú cristiano, y nos ponen un poquito de menos. Bueno, bien, nos ayuda sin lugar a dudas, ¿no?